Tenemos un par de fuerzas que actúan justo donde la biela toca el soporte, y también el peso que actúa sobre el centro de masa, sobre el eje X y sobre el eje Y. Pero sobre el eje Y la fuerza es 0 porque se elimina con la tensión. Entonces lo tenemos sobre el eje X, que sería W seno del ángulo. Esta fuerza genera un torque con respecto al soporte multiplicado por R, que es la distancia del soporte. Además, por la segunda ley de Newton tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces el torque sería masa por aceleración por el radio, que es del punto donde toca el eje al centro de masa. Entonces, por esto la aceleración es igual a la aceleración angular en este caso, que sería alfa R. Entonces tenemos que la masa por el radio al cuadrado por alfa es igual al torque. mr al cuadrado también lo podemos sustituir por la inercia, y la aceleración angular también es la segunda derivada respecto al tiempo del ángulo. Con esto tenemos dos ecuaciones que al unirlas obtenemos que menos W seno del ángulo por R es igual al momento de inercia por la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo. Con esto tenemos esta ecuación diferencial, y según el teorema del sándwich tenemos que el seno del ángulo es igual al ángulo para ángulos pequeños. Entonces lo sustituimos en nuestra ecuación y obtenemos una ecuación que dice que la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo más W por R sobre el momento de inercia por el ángulo es igual a 0. Esta es una ecuación lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Aleatorio a esto, en lugar de sustituir la inercia por el radio al cuadrado, podemos dejarlo como está y obtenemos otra ecuación diferencial que depende ahora de la masa y del radio. Entonces esta la igualamos a la que obtuvimos de nuestra sumatoria de fuerzas, y despejamos las masas y los radios y obtenemos una ecuación que depende de la gravedad y del radio. También en este caso sustituimos seno del ángulo por el teorema del sándwich, y nos queda una ecuación diferencial que dice que la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo más la gravedad sobre el radio por el ángulo es igual a 0. Con estos procedimientos obtuvimos dos ecuaciones, una que depende de la inercia y otra que solo depende de la gravedad. Y para mejor planteamiento de todo esto, nos vamos a quedar con la que depende de la gravedad, porque va a ser más fácil solamente nosotros meter la gravedad en un problema que buscar el momento de inercia para nuestra biela en cada caso. Para resolver la ecuación diferencial, primero es necesario escribirla. En el segundo paso es necesario escribir una ecuación auxiliar de la cual voy a sacar las raíces para poder resolver esta ecuación. Entonces escribo la ecuación auxiliar, que sería m al cuadrado porque es la segunda derivada, más la gravedad por r porque es solo el teta. Entonces tengo que esto es igual a 0. Después con esto obtengo las raíces de m, que las raíces serían más menos la raíz de gravedad entre el radio, pero la gravedad es negativa, entonces tendría un número imaginario, por lo que la solución complementaria de esta ecuación sería que el ángulo es igual a A por coseno de mi beta, que sería raíz de la gravedad sobre el radio, todo esto sobre valor absoluto para deshacernos del negativo. Entonces tengo el valor absoluto de esto por el tiempo.
Entonces lo hago lo mismo para A y para B, que sería por el seno de la raíz de la gravedad sobre el radio entre el valor absoluto, todo esto por el tiempo. Entonces esta sería la solución de mi ecuación diferencial. En el modelo obtuvimos que las primeras condiciones de la frontera que tenemos es cuando el tiempo vale 0, cuando tiene un ángulo de 15 grados, que es en donde comenzamos, y que nuestra derivada del ángulo con respecto al tiempo, que sería la velocidad, es 0 porque parte del reposo. Entonces vamos a utilizar estas condiciones. No significa que no podamos utilizar las otras que obtuvimos con la cámara, sino que estas son las más fáciles de resolver y meterlas en la ecuación. Entonces utilizo estas, pero también podría utilizar, por ejemplo, cuando en el primer periodo, que era a un tiempo de 0.55 segundos. Pero en este caso, utilizando el tiempo igual a 0, tenemos que 15, que son los grados, va a ser igual a coseno de la ecuación que tengo ahí. Entonces, donde tengo tiempo, los sustituyo en 0. Al multiplicar eso por 0, me queda un coseno de 0 y un seno de 0. El seno de 0 es 0, entonces se elimina esa parte y me queda a coseno de 1. Entonces, coseno de 0, que sería 1. Entonces me queda que a es igual a 15. Ahora, para obtener cuánto vale b, utilizo mi derivada del ángulo con respecto al tiempo. Entonces derivo esa ecuación que tengo aquí y obtengo una segunda ecuación en la cual le voy a sustituir las mismas condiciones en la frontera, y con ello obtengo que b es igual a 0.